Hoy vamos a meternos de lleno en un trabajo que es de verdad uno de los pilares de las finanzas modernas. Hablo del monumental artículo de Eugene Fama de 1970 sobre la hipótesis de los mercados eficientes. Y es que este texto es mucho más que un simple resumen de la evidencia que había hasta la fecha. Lo que hizo Fama fue darle un esqueleto, una estructura teórica que sencillamente lo cambió todo. Cambió la forma en que pensamos sobre los mercados, para siempre. Muy bien, pues vamos a empezar por la base, por el principio de todo. Fama arranca con una idea que es, de una simplicidad y una potencia que te dejan sin palabras. Y es esta. El papel principal, el propósito último de un mercado de capitales es asignar la propiedad del capital de una economía. Ojo, esto es fundamental. No estamos hablando de un casino, ¿eh? Es el mecanismo central que decide a dónde van los recursos. Por eso, que funcione bien, que sea eficiente, no es un mero detalle técnico, es que es absolutamente crucial para el crecimiento de toda la economía. Y aquí la tenemos, la definición clave, el corazón de todo este análisis. ¿Qué es un mercado eficiente? Pues según Fama, es un mercado en el que los precios en cualquier momento reflejan plenamente toda la información disponible. Y quiero que nos fijemos en esas dos palabras, reflejan plenamente, porque aquí está la clave de todo. ¿Qué significa? Significa que la información se incorpora a los precios de forma instantánea y sin sesgos. Es una idea de verdad radical, con unas implicaciones que vamos a ver que son profundísimas. Bueno, ¿y cómo vamos a abordar esta obra maestra? Pues lo más lógico es seguir la propia estructura que Fama nos propuso. Primero nos vamos a centrar en la idea que hace que todo esto se pueda poner a prueba, que se pueda testar, el concepto de juego justo. Después nos sumergiremos en sus famosísimas 3 formas de eficiencia. A continuación, repasaremos qué dice la evidencia empírica para cada una de ellas. Y para terminar, nos quedaremos con una gran pregunta, una pregunta que el propio Fama nos lanza y que nos hará pensar. Bien, para que esta idea tan potente no se quedara en una simple declaración de intenciones, Fama sabía que tenía que hacerla testable, empíricamente demostrable. Porque claro, decir que los precios reflejan plenamente la información suena muy elegante, es una frase redonda, pero es demasiado general. ¿Cómo pones eso a prueba con datos reales? Hacía falta algo más. Se necesitaba un modelo mucho más preciso, una implicación que se pudiera, llevar al laboratorio de los datos. Y aquí entra en juego el modelo del juego justo o fair game. Y ojo, porque su implicación práctica es demoledora. Dice algo así: si un mercado es de verdad eficiente, entonces ninguna estrategia de inversión que se basa en información que ya conocemos puede generar de media rendimientos por encima de lo que se espera para su nivel de riesgo. Dicho de una forma más directa, no se puede batir al mercado de forma consistente usando información pasada. Cualquier ganancia extra que se consiga o es pura suerte o es simplemente la compensación por haber asumido más riesgo. Punto. Y aquí, de verdad, es donde se ve la genialidad de Fama en todo su esplendor. Para poder atacar este problema, para poder organizarlo y testarlo de forma rigurosa, hizo algo brillante. Lo descompuso. Creó 3 subhipótesis y cada una de ellas se basa en un conjunto de información cada vez más y más amplio. Una estructura perfecta. Vamos a verlas. La primera es la que llamamos la forma débil. ¿Qué nos dice? Pues que los precios ya contienen, ya reflejan, toda la información de los datos históricos del propio mercado. O sea, precios pasados, volúmenes de negociación, todo eso ya está en el precio de hoy. La implicación directa, claro, es que el análisis técnico, el de los gráficos, no serviría para nada. Luego subimos un peldaño, la forma semifuerte. Esta va más allá. Aquí, los precios no solo reflejan el pasado, sino toda la información que es pública. Informes de resultados, noticias, anuncios de la empresa, todo. Y por último, la forma fuerte, la más exigente, la más extrema de todas. Aquí, los precios reflejarían absolutamente todo, lo público y lo privado. Ni siquiera los que están dentro de la empresa, los insiders, tendrían ventaja. Perfecto, pues con este marco teórico ya claro, vamos a la chicha, a la evidencia empírica. Empecemos por la forma débil. La pregunta que tenemos que responder es, en el fondo, muy sencilla. ¿Tienen los precios del pasado algún poder para predecir los precios del futuro? O dicho de otra manera, ¿sirve para algo eso de analizar gráficos para intentar adivinar qué va a pasar? A ver, si la hipótesis débil es correcta, la lógica nos dice que los cambios de precios de un día para otro deberían ser independientes. Lo que pasó ayer no debería influir en lo que pase hoy. Y esta idea, claro, nos lleva de cabeza a la famosísima teoría del paseo aleatorio, el random walk. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la mejor predicción que podemos hacer del precio de mañana es el precio de hoy. Cualquier cambio, cualquier desviación a partir de ahí es impredecible, es básicamente ruido, aleatorio. Y cuando miramos los datos, la evidencia es sencillamente abrumadora. Fama, ya en un trabajo previo del 65, se puso a calcular la correlación serial, es decir, la relación entre el cambio de precio de un día y el del día siguiente,
para las 30 acciones del Dow Jones, y los resultados son, de verdad, para quedarse de piedra. Los coeficientes de correlación son minúsculos, increíblemente cercanos a cero. El promedio, fijémonos, es de apenas un 0,026. Esto significa que no hay ningún patrón lineal que se pueda explotar. Es como si el mercado no tuviera memoria. Lo que pasó ayer, a efectos prácticos, no importa para predecir hoy. Pero, un momento, podríamos pensar, vale, quizá las correlaciones simples no funcionan, pero ¿y si usamos estrategias un poco más sofisticadas? Bueno, pues Sidney Alexander se dedicó a probar de forma exhaustiva unas cosas llamadas reglas de filtro. Son estrategias mecánicas, compras si el precio sube un X%, vendes si baja un Y%. Y su conclusión, que Fama recoge en su artículo, fue, otra vez, demoledora. Una vez que tienes en cuenta los costes de transacción, las comisiones, ninguna de esas reglas conseguía superar a la estrategia más simple del mundo, comprar y mantener. Muy bien, dejemos atrás la forma débil, que parece bastante sólida, y pasemos al siguiente nivel, la forma semifuerte. Y aquí la pregunta es distinta. El juego cambia. Ya no nos importa el pasado. Lo que queremos saber ahora es con qué rapidez y con qué precisión el mercado digiere la nueva información. La información pública. Para poder probar esto necesitamos un evento, algo que ocurra en una fecha concreta y que podamos estudiar. Y aquí tenemos uno de los estudios más elegantes, de verdad, un ejemplo magistral de cómo se hace investigación en finanzas. Es el trabajo de Fama junto a Fisher, Jensen y Roll sobre los splits de acciones. Pensemos que es un split. No cambia el valor de la empresa para nada, es como si tienes una tarta y en vez de cortarla en 4 trozos, la cortas en 8. El tamaño total de la tarta es el mismo. Sin embargo, el mercado al ver esto lo interpreta como una señal de algo. ¿Y qué señal es esa? Pues la señal de que la dirección de la empresa tiene confianza. Un equipo directivo suele hacer un split cuando cree firmemente que los beneficios futuros van a ser tan buenos que podrán permitirse pagar un dividendo total más alto, aunque ahora haya más acciones entre las que repartirlo. Así que, y esto es lo crucial, el mercado no reacciona al hecho mecánico del split, sino a la información que ese split lleva implícita sobre los dividendos futuros. Y lo que encontraron al analizar los datos es sencillamente fascinante. Vieron que el precio de la acción empieza a subir antes de que se anuncie el split. El mercado se lo huele, anticipa las buenas noticias. Luego se produce el split y si la empresa cumple y efectivamente sube los dividendos, el precio se queda estable. El mercado había acertado y ya lo tenía en precio. Pero ¿qué pasa si la empresa no sube los dividendos? Pues el precio se desploma. El mercado corrige su previsión inicial de forma casi instantánea. La velocidad, la precisión con la que se procesa la información es asombrosa. Y con esto llegamos a la prueba de fuego, la más exigente de todas, la forma fuerte. La pregunta aquí es la más ambiciosa posible. ¿Es verdad que los precios reflejan toda la información? ¿Incluso la información privada, la que solo unos pocos conocen? ¿Es posible que alguien, quien sea, tenga una ventaja sistemática, una ventaja, digamos, injusta? Claro. ¿Y cómo se pone a prueba algo así? Pues los investigadores tuvieron una idea brillante. Fijarse en el grupo de personas perfecto para esto, los gestores de fondos de inversión. Pensemos en ellos. Son profesionales, cobran sueldos altísimos, tienen detrás equipos enteros de analistas, acceso a una cantidad de información que la mayoría ni soñamos. Su único trabajo, el motivo por el que se les paga, es precisamente ese, batir al mercado. Pues bien, el estudio de Michael Jensen, que Fama cita en su artículo, fue un auténtico terremoto en el mundo de las finanzas. Lo que Jensen descubría fue que, de media, y muy importante, después de descontar las comisiones que cobran, los fondos de gestión activa no es que no batieran al mercado, es que lo hacían peor. Una estrategia tan sencilla, tan ingenua como comprar un fondo que simplemente copia el índice, habría dado mejores resultados al inversor promedio. La conclusión es dura. Parece que, como grupo, no tienen una ventaja informativa especial. Pero, y siempre hay un pero. La hipótesis en su forma fuerte no es perfecta. Y el propio Fama, con una gran honestidad intelectual, lo reconoce. Parece que sí existe, o existía al menos, un grupo de personas que, por el propio diseño del mercado, tenían un monopolio clarísimo, muy rentable y en aquel momento legal, sobre un tipo de información muy valiosa. ¿Y quiénes eran? Pues los llamados especialistas de las bolsas de valores. Un estudio de Niederhofer y Osborne destapó algo realmente extraordinario. Los especialistas eran los intermediarios, los únicos que veían el libro completo de órdenes de compra y venta. Sabían exactamente quién quería comprar, quién quería vender y a qué precios. Y con esa información, claro, obtenían beneficios de forma insultantemente consistente. Fijémonos en los datos. Compraban por debajo de su última venta el 81% de las veces y vendían por encima de su última compra el 83% de las veces. Esto, no hay duda, es una violación en toda regla de la eficiencia en su forma fuerte. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este recorrido?
Hagamos un resumen. Primero, el apoyo a la forma débil es masivo, contundente. Los precios pasados no sirven para predecir el futuro. Segundo, la forma semifuerte también sale muy bien parada. El mercado es una esponja increíblemente rápida para absorber noticias públicas. Y tercero, es en la forma fuerte donde vemos las grietas. Aunque en general el mercado es muy eficiente, sí que existen grupos muy específicos, pensemos en directivos de empresas o en esos antiguos especialistas que con su acceso a información privada sí pueden conseguir beneficios extraordinarios. Así que la gran conclusión de Fama, la idea que ha perdurado durante décadas, es esta. Para la inmensa mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, el mercado es una máquina de procesar información. Y es una máquina de una eficacia que roza lo increíble. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta final. Una pregunta que era relevante en 1970 y que hoy quizás lo es todavía más. Si los mercados son tan eficientes que batirlos de forma consistente es una tarea casi imposible, entonces, ¿cuál es el verdadero papel de un inversor profesional? ¿A qué debería dedicar su tiempo y su talento? Es una pregunta que no es trivial. Es una pregunta que obliga a redefinir desde la raíz toda la industria de la inversión.